Buenos días con todos, el Colegio Médico de Huaraz. Felicitarles por tener la organización de este curso y recordando que los colegios profesionales se dedican las ponencias y los congresos a sus agremiados. El Colegio Médico del Perú está encargado de capacitar a los médicos del Perú. Con el haciendo recuerdo que en el Comité de Ética del Colegio Médico, en el artículo 2, dice que los médicos estamos en la obligación de capacitar a los médicos. Por lo tanto, me voy a dirigir al gremio para que empecemos a trabajar sobre la clave roja, la hemorragia obstétrica. Ya hemos escuchado a los ponentes anteriores cómo es el manejo de algunas emergencias. Uno de los grandes problemas en que se enfrentó el Perú en el año 2005-2006 fue la alta tasa de mortalidad materna, que estábamos en 196 por 100.000. Fuimos observados por la Organización Mundial de la Salud para tener estrategias para reducir la mortalidad materna. Tal es así que se hizo la estrategia del parto vertical, se hizo la clave roja, la clave azul, la atención en los hospitales para que las instituciones llegaran a las madres. Bueno, desde el año 1990, el Perú logró avances en la reducción de la mortalidad materna con estas técnicas y para el año 2017 ya teníamos una reducción hasta el 88 por 100.000 nacidos vivos. Todo fue yendo en éxito porque teníamos que llegar a 50 muertes por 100.000, pero vino la pandemia y esta tasa de mortalidad materna se nos incrementó como a nivel mundial. El objetivo del desarrollo sostenible era reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 para el año 2030. Esperamos poder llegar a esto. Si ustedes ven la tasa de mortalidad materna en el Perú, vamos a compartir con puntero láser. Bien, si ustedes ven la tasa de mortalidad materna desde el año 2000, como al año 2004, 2005, que fue la observación de la Organización Mundial de la Salud en la que teníamos que hacer estrategias para reducir esta mortalidad materna, ustedes ven que paulatinamente con las estrategias creadas por el Ministerio de Salud se redujo hasta el año 2019 y luego vino la pandemia y las muertes maternas por COVID, la desatención de los hospitales en otras, incluso los controles prenatales, hizo que esta tasa de mortalidad materna muchísimo. Entonces ahora tenemos que crear nuevamente otras estrategias para ver cómo vamos a reducir nuevamente esta tasa de mortalidad materna. Y si nosotros analizamos cuál es la causa de la muerte materna, el ojo está muerte por causa directa, que es lo que vamos a nosotros a hablar en esta conferencia. Miren ustedes, más del 50% se hace la muerte por causa directa, que podrían ser causas prevenibles. Sí, en muchos casos podemos hacer que estas sean causas prevenibles directamente por problemas del embarazo, parto y puerperio. No la muerte materna indirecta, que sea por enfermedades previas de la mujer, o la muerte incidental, una muerte por accidente, por choque, por suicidio, feminicidio, que está tan de moda a nivel Perú y a nivel mundial. Entonces, vamos a ocuparnos de la muerte materna de causa directa, que es la que podríamos nosotros poder reducir, y hay que trabajar a nivel de Perú, en el Ministerio de Salud, para reducir esta alta tasa de mortalidad materna. ¿Y cuáles son las causas? Miren ustedes, nos vamos a referir a la hemorragia. El 23% de las muertes maternas suceden por hemorragias. Han hablado ya la doctora de Colombia por la toxemia, el 17%. El presente tema que tengo con ustedes es muertes por aborto, miren ustedes, 22%, y por infecciones. La Organización Mundial de la Salud refiere que la hemorragia postparto, una de las más temidas complicaciones en la obstetricia, muy rápida, que hay que actuar inmediatamente de mi presentación. Según su registro, el 25% de las muertes maternas en el mundo se presentan por esta causa. Bien, entonces,
¿Cuáles son las causas de muerte materna en el Perú? Las principales causas obstétricas, miren ustedes, son las directas. Y dentro de las directas, la hemorragia, miren ustedes, 17, 19, 25% en los últimos años se ha producido por la hemorragia. También tenemos los trastornos hipertensivos de los que han hablado, y las causas de las cuales están el aborto, las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar preocupados, por supuesto que tenemos que estar preocupados en tratar de reducir estas muertes maternas. Bien, entonces, las hemorragias, decíamos, ya hablaba el doctor Cifuentes sobre las causas de todas las emergencias, ¿no? Y dentro de las cuales habló de la hemorragia, que es la que más nos lleva a crear estrategias, porque muchas mujeres se nos mueren en el parto, durante el embarazo y durante el puerperio especialmente. Tenemos hemorragias en la primera mitad del embarazo, de las cuales nos vamos a ocupar de la siguiente conferencia, muertes o hemorragias por aborto, por embarazo ectópico y por enfermedades del trofoblasto. En la segunda mitad del embarazo viene por placenta previa, que ya habló el doctor Rodrigo Cifuentes, desprendimiento prematuro de placenta, rotura uterina. Y en el posparto, por la atonía uterina, la retención de placenta y los traumas. Ven ustedes, nosotros tenemos que trabajar en estas 3 etapas de la mujer para poder reducir la hemorragia. Bien, vamos a ver nosotros ahora que nos llevan al riesgo de la hemorragia posparto, que es la tasa más alta de las hemorragias que producen la muerte materna. De Belfort en el año 2022, estudió 154,000 nacimientos, que comparó 660 casos de hemorragia posparto con controles sin hemorragia. Los factores asociados con la hemorragia en orden decreciente fue retención de placenta, retención de membranas, falta de progresión del trabajo de parto en la segunda etapa, placenta acreta, laceraciones, desgarros del canal del parto, parto vaginal asistido con forceps y con vacuum, recién nacido grande, hablamos de más de 4 kilos, trastornos hipertensivos que ya habló la doctora, preeclampsia y eclampsia y cómo manejarla. La inducción del trabajo de parto también nos lleva a hemorragias, a riesgo de hemorragia posparto. Por lo tanto, tenemos que hacer que el embarazo, el trabajo de parto se inicie en forma espontánea en la gran mayoría de los casos. En la primera y segunda mitad de la etapa, que si se prolonga en la primera o segunda mitad del trabajo de parto, también nos arriesga a tener hemorragia posparto. En otro estudio con 690,000 nacimientos, los 4 factores de riesgo asociados con probabilidades más altas para predecir la necesidad si le vamos a transfundir sangre a una persona, 406 casos durante la hospitalización. En el parto, ¿cuál fueron? Placentación anormal, acreta, increta, percreta, placenta previa que produce antihemorragia, desprendimiento prematuro de placenta, preeclampsia grave que nos lleva por problemas de pulopatía y la muerte fetal intrauterina que también consume la población y la paciente puede presentar hemorragia. Bien, entonces ahora vamos a hablar del shock hemorrágico obstétrico durante y después del trabajo de parto. Está clasificado en el CIE 10 y ahora lo vamos a tener en el CIE 11 con el 11.0 o 75.1. El estado de choque, se dice, está asociado a una pérdida aguda y masiva de la sangre, tanto interna como externa, con caída del retorno venoso y el gasto cardíaco. La mantención de este estado, ¿qué va a provocar? Una falla orgánica múltiple, un shock irreversible de no mediar una oportuna y adecuada reanimación. ¿A cuántos médicos que trabajan en el hospital, en las emergencias, hace que, a cuántos médicos? ¿Alguien está con el micro prendido, por favor? ¿Alguien está con el micro prendido? El mantenimiento del texto hace que cuántas pacientes en nuestro hospital hayan muerto con hemorragias, porque la referencia no fue oportuna.
No se detectó oportunamente en las zonas periféricas de primer nivel una hemorragia de tal magnitud que llega a los hospitales de alta complejidad y lo único que hacemos es diagnosticar un shock irreversible o la paciente ya está a punto de morir. Bien, hay que hacer una referencia a tiempo, ya la vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia. Por lo tanto, la hemorragia posparto, el shock hemorrágico o clave roja, tenemos que clasificarla en las 4T. Es útil clasificar en la 4T las hemorragias posparto, que es el mayor porcentaje de muertes por hemorragias. Por lo tanto, las clasificamos tono, tejido, trauma y trombina. Tono por el útero, tejido por las retenciones, trauma, desgarros y trombina, problemas de coagulación. Damos entonces las 4T. Tono se refiere a la atonía uterina. Es la sobredistensión del útero. Pongamos, tenemos un embarazo doble, un embarazo múltiple, un feto macrosómico, hay un polidramios, hace que haya una sobredistensión del útero. Hay una fatiga muscular por un trabajo de parto muy prolongado, infección intramiótica, ruptura prematura de membranas que lleva a la infección, nos va a dar atonía uterina. Una distorsión de la anatomía, por decir una miomatosis uterina, nos va a dar problemas de atonía uterina. Medicación relajante del útero, le estamos dando relajantes porque de repente tenemos un trabajo de parto que no queremos trabajar en la noche o la paciente se automedicó. Las relajaciones del útero hace que pueda presentar hemorragias y lo mismo la distensión de la vejiga porque nos distiende la parte inferior del útero. ¿Cuáles son los factores de riesgo para atonía uterina? Hemos dicho polidramios, gestación múltiple, macrosomía fetal, labor de parto rápido, un trabajo de parto acelerado menos de 4 horas, nos va a dar un problema de atonía uterina. Un trabajo de parto prolongado, más de 14 horas, 20 horas. En el caso que sea una gran multípara, 5 o 6 hijos, hoy siglo XXI, estamos hablando de mujeres que todavía tienen 4, 5, 6 hijos. Esto hace que el útero no tenga ya el tono suficiente como para evitarnos la hemorragia posparto. El uso inadecuado de la oxitocina, tengan mucho cuidado que hay que manejarlo en forma adecuada esta sustancia, ya la vamos a hablar después. El caso de ruptura prematura de membranas también hemos dicho, por el caso de una ruptura prolongada que tenemos que tener cuidado, saber manejar, cuando la paciente tiene fiebre, hay infección, cuando tiene una placenta previa también tenemos ese problema, los acretismos, ¿no? También anomalías de uterinas, ya hemos hablado, también el uso de anestésicos halogenados, cuando le ponen anestesia general, hay que tener cuidado porque la paciente puede presentar una atonía posparto. Lo mismo el uso de la nitroglicerina, que en algunos casos se utilizan para bajar la presión arterial. ¿Cuál es la etiología de tejido? La segunda T, productos de retención de la concepción. La placenta normalmente acreta, increta, percreta, tratamos de sacarla y esa placenta va a sangrar. Retención de cotiledones, un lóbulo subcenturiato, coágulos sanguíneos retenidos que nos hace una distensión del útero y si hacemos una ecografía nos parecería que estamos viendo un mioma, ¿no? Y no es un mioma, son coágulos retenidos en el posparto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un alumbramiento incompleto. Tenemos que revisar bien cuando sale el alumbramiento, la placenta, las membranas, y ver si tiene partes de placenta subcenturiata. Si tenemos atonía uterina, también. Cuando hay una cirugía previa en el útero, una miomectomía, una cesárea previa, todas las cicatrices en el útero nos pueden producir a retención por adherencias de estos tejidos. La multiparidad, ya hemos dicho, porque hay muchas cicatrices en la cavidad uterina, una placentación anormal, placenta previa o acreta e increta, ¿no es cierto? Y esto tenemos que verlo por ecografía para poder dar un diagnóstico adecuado. El tercer T es el trauma del tracto genital que a veces no revisamos y pensamos que siempre es atonía uterina y muchas veces son laceraciones del cérvix. Tenemos desgarro del cuello uterino por haberles hecho pujar a las pacientes antes que terminen de completar la dilatación, desgarros de la vagina, del periné, cuando hacemos un parto precipitado o la paciente tiene un parto precipitado. Hay laceraciones, extensión de la cesárea, hacemos incisión en el segmento uterino y se nos desgarra
desgarra las uterinas, la paciente tiene, por supuesto, trauma y eso produce hemorragias. Cuando tenemos una ruptura uterina, un trabajo de parto prolongado, una malposición fetal, hace que el útero se pueda romper. Pacientes grandes multíparas, no necesariamente con cicatriz de cesárea, puede ser cicatrices de miomectomía, especialmente anteriores. Una inversión del útero también produce hemorragias. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Parto precipitado, parto instrumentado, malposición fetal, encajamiento profundo del niño durante todo el trabajo de parto, una cirugía uterina previa como legrados, como miomectomías, la gran multiparidad, excesiva tracción del cordón, hacemos invertir el útero y nos va a permitir un trauma y hemorragia consecuentemente. En cuanto a la cuarta T, es la trombina, que son alteraciones de la coagulación. En un estado preexistente tenemos una paciente con hemofilia, con la enfermedad de von Willebrand, una historia de hemorragia posparto previas. Hay que decirle, señora, usted tuvo una hemorragia ahora en este trabajo, en este parto, avise al médico que le va a atender en sus siguientes partos que usted ha tenido ya una hemorragia posparto en el primer embarazo. Cuando es adquirido en el embarazo, púrpura trombocitopénica, ¿cuántas veces tenemos que discutir con los sociólogos que piensan que es una paciente que tiene una hemorragia del parto, una preeclampsia, un HELP, y es una púrpura trombocitopénica? La trombocitopenia con preeclampsia, el HELP, la coagulación intravascular diseminada. Recuerdo mucho de una paciente que posparto, 21 añitos, posparto vaginal, ahorita tiene 6 años ese bebé, estaba normal, de un parto normal, se recuperó las 2 horas en centro obstétrico, pasó a la hospitalización, tuvo parto en la mañana, ya había pasado varias horas, estaba en hospitalización dando de lactar, vino la visita de sus familiares y cuando, estuvo la paciente con sangrado, pero los familiares no se dieron cuenta. Cuando la paciente ya empezó a tener un poquito más de sudoración, taquicardia, le dice a los familiares, me siento mal, destapan la cama y la paciente tenía una hemorragia masiva, nos llamaron a emergencia, bajamos a la paciente al centro obstétrico para poderla atender, no fue una atonía uterina, revisamos, no había laceraciones del parto, tuvimos, mientras se pedía los análisis, ya vamos a ver cómo actuamos en la clave roja, llegamos a sala de operaciones, a esa paciente, 21 años, primer hijo, parto normal, tuvimos que hacerle una histerectomía porque la hemorragia era masiva, la paciente estaba chocando, se estaba entrando con 5,0 de presión, cuando pedimos los análisis llegó con una hemoglobina de 6 a sala de operaciones teniendo preparto 14. Imagínense, y la paciente era una RH negativa. Teníamos una bolsa de sangre RH negativa en nuestro hospital y preguntamos en los otros 2 hospitales del Ministerio de Salud, no tenían en ese momento RH negativo. Un secreto que les voy a dar que nos funcionó a nosotros. Las redes sociales funcionan. Posteábamos en las redes sociales que necesitábamos urgente sangre RH negativa para una mujer joven que se estaba muriendo. Al día siguiente nomás ya aparecieron más de 50 personas RH negativo donando sangre para esta paciente. ¿Qué nos había hecho? Una coagulopatía de consumo. Primera vez que vi la arteria epigástrica, cómo sangraba y su hematoma de la pared, que tuvimos que llamar al cirujano para que venga a solucionar el problema. Gracias a Dios no hubo una hemorragia hepática. Esa paciente pasó a recuperación, como tenía un sangrado masivo en Napa, tuvimos que hacer un packing. Le pusimos compresas y pasamos, ahí vamos a ver en las diapositivas siguientes, cuando les vea cómo trabajar, a esa paciente la llevamos a unidad de cuidados intensivos. Tuvimos miedo porque en los días sucesivos presentó casi necrosis distales de los dedos de las manos y de los pies. Nos sentíamos totalmente impotentes porque este momento, hasta transfundirle las unidades de sangre necesarias, recuperar de esta CID fue bastante difícil. Hoy podemos decir, estamos orgullosos, esa paciente la recuperamos sin útero, sin ovarios. Cuando abrimos el packing, los ovarios que habíamos dejado estaban negros, necrosados. Tuvimos retirar los ovarios, una pacientita de 21 años, pero la vida era más importante. Esa paciente recibió 3 cirugías posteriores por eventración, por hemorragia, pero la paciente llegó a recuperarse. Y de esos casos también debemos hablar, de los que logramos rescatar y
con el manejo de la clave roja es importante trabajar a tiempo. Luego la coagulación intravascular diseminada es uno de los miedos porque ya entramos a una fase probablemente ya no recuperable de una paciente. Por eso es que hay que trabajar a tiempo, tantas muertes maternas por hemorragia, porque a veces no trabajamos a tiempo o no tenemos los médicos especialistas en el momento o no tenemos la infraestructura del hospital o no tenemos el material adecuado. También tenemos problemas de hipertensión arterial gestacional con condiciones adversas, especialmente el gel que ustedes saben que se consume las plaquetas, muerte del feto intraútero que nos consume los factores de coagulación, una infección severa también nos altera la coagulación, el abrupto placenta, el desprendimiento abrupto de la placenta, lo primero que va a dar de complicación una coagulopatía, embolía de líquido amniótico. He tenido pacientes que he tenido que recuperar con embolía de líquido amniótico, pero dándonos cuenta a tiempo de hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico oportuno, nos va a hacer recuperar una vida, una madre, una familia. Hay que hacer terapia cuando hacemos terapia de anticoagulación, especialmente pacientes cardíacas, en pacientes con tromboembolismo, hay que saber manejar adecuadamente los productos de anticoagulación. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? La historia de coagulopatía de una paciente, tenemos que preguntar qué problemas tiene de coagulopatía, de repente tiene una púrpura ya preexistente, cuando tienen muerte fetal, si la paciente tiene fiebre, neutrofilia, neutropenia, hemorragia anteparto, ya tuvo por un DPP, por un desprendimiento, por una placenta previa, cuáles también nos arriesga un colapso repentino de la paciente, historia de una enfermedad trombótica. Todos estos son factores de riesgo para las hemorragias. Por lo tanto, definimos que la hemorragia, la pérdida sanguínea de más de medio litro, 500, posterior al nacimiento, posparto, sin importar la causa obstétrica de resolución. La disminución del 10% del hematocrito o pérdida del 10% de volumen sanguíneo, ya hablamos de hemorragia posparto. ¿Y cuándo debemos nosotros cuidar? En el puerperio inmediato, las primeras 24 horas, sí. En el puerperio inmediato, hasta los 7 días, sí. Y también podemos tener problemas en el puerperio tardío por infección desde los 8 días hasta los 42 días. Si la paciente presenta muerte en este tiempo, se llama muerte materna. Bien, hagamos hincapié en las 4T. Miren ustedes, el 70% de las muertes se produce por tono, ¿no? Atonía uterina, 20% por trauma, 10% por problemas de laceración, de retención retención de membranas, retención de placenta subcenturiata y 1% de la trombina. Por lo tanto, debemos irnos a preocupar por la causa más frecuente de las hemorragias, que acá las tenemos, hemorragia graves, las causas de mortalidad materna, hemorragias especialmente. Ahí nos vamos a ocupar. Y entonces, el shock hemorrágico, ¿qué es? Es una normalidad del sistema circulatorio que provoca, por supuesto, una perfusión y una oxigenación tisular inadecuada. Ya no tenemos sangre, especialmente en la microcirculación, para mantener un metabolismo corporal. Esto está publicado por el American College, ¿no? De cirugía. Esta hipoperfusión, esta baja de circulación a nivel periférico, conduce, por supuesto, si no hay sangre, no hay oxígeno, hay una hipoxia tisular. Y si hay una hipoxia tisular, los tejidos se relajan. Hay una disfunción de todos los órganos, fallas múltiples de todos los órganos y, por lo tanto, muerte de la paciente, que eso es lo que no queremos llegar. Hay que trabajar a tiempo, por eso estamos nosotros apoyando al Colegio Médico de Huaraz, Consejo Regional, para que puedan ellos transmitir a su gente, para que trabaje, a sus médicos, a ginecólogos, especialmente los médicos ginecólogos que son la cabeza de atenciones de estas eventualidades. ¿Cuáles son los objetivos del shock hemorrágico? Uno, diagnosticar el choque de hemorragia obstétrica, saberlo diagnosticar adecuadamente, activar la clave roja o código rojo,
inmediatamente nosotros cuántas veces en el Hospital del Seguro Social del Cusco hemos tenido que hablar, alerta roja, clave roja, siempre llamamos clave roja o código rojo, ¿y qué hacía? Venía el anestesiólogo, los sociólogos, el jefe de emergencia, el médico internista, a ayudarnos a una paciente, esté donde esté, en el centro obstétrico, en la sala de partos, en la sala de recuperación, en la observación en emergencia, en recuperación de centro quirúrgico, bueno, donde esté, alertamos nosotros la clave, inmediatamente acuden las personas que están ya programadas para solucionar estos problemas. Luego tenemos que asignar las funciones y los roles. Todos no vamos a ser los jefes. Si todos somos jefes, ninguno podemos solucionar el problema. Todos tenemos un sitio donde ocuparnos, ¿no? Y tenemos que aplicar el ABCDE de la reanimación, que lo vamos a desarrollar. ABCDE de la reanimación. Definir las condiciones para manejo y adecuado definitivo. ¿En dónde estamos? En la A, ¿qué le vamos a hacer? En la B, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y vamos a ver cómo vamos a manejar a esta paciente que es una ultra emergencia, la hemorragia, una ultra emergencia en el puerperio. Si nosotros no tenemos cómo solucionar este problema, estabilizamos a la paciente y la remitimos, referencia oportuna, o la llevamos a sala de cirugía, como este caso de la paciente que les consulté, que la paciente se le tuvo que hacer una histerectomía a 21 años, primer hijo, hoy vive, hoy es una mujer feliz, es madre con un hogar satisfecho, o llevarla a cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos es nuestro brazo derecho para poder salvar vidas en el puerperio. ¿Cuáles son los objetivos principales? Entonces, maximizar el transporte de oxígeno, porque hemos dicho que hay una hipoxia. Vamos a maximizar, llevar el oxígeno a todos los tejidos, controlar las pérdidas sanguíneas. Si tenemos un útero atónico, yo no me voy a correr a llamar a emergencia, centro obstétrico, no me muevo de la paciente y desde ahí hago que se active la clave y hago mi masaje uterino y no suelto mi útero hasta que vengan a ayudarme. Y hay que ponerle de inicio fluidos isotónicos, no hipertónicos, no hipotónicos, sino isotónicos. Bien, esto lo conocemos todos, pero se los voy a hacer hincapié para que lo tengan presente, guárdenlo en su celular a todos los médicos jóvenes, a todos los médicos que hacen el serum, para que lo tengan a la mano, qué cosa voy a hacer en cada caso. Vienen ustedes, vamos a hablar sobre la pérdida de volumen, el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial, el grado de choque y cuando es necesario transfusión. Si nosotros tenemos en verde, primero, como el semáforo, ¿no? Verde, amarillo, verde, ámbar, amarillo y el rojo. Si estamos en verde, quiere decir que la paciente ha tenido una pérdida de sanguínea de medio litro a 1 litro, de 500 a 100, 10 a 15%. El sensorio todavía va a estar normal. La perfusión todavía se va a conservar normal porque no hay una pérdida todavía muy importante. El pulso está en 60-90, la presión está más sistólica, más de 90, el grado de choque, el organismo está compensándolo y usualmente no requerimos transfusión. Bien, pasamos a las siguientes pérdidas. Si la paciente ha perdido de 1 litro a litro y medio, es decir, del 16 al 25% de su volumen sanguíneo, el sensorio va a estar normal o levemente agitada. La perfusión va a haber palidez y frialdad. En el pulso va a acelerarse, por supuesto, esa es la primera reacción del organismo, ¿no? Aumenta el pulso, para el corazón aumenta su frecuencia cardíaca para mandar sangre oxigenada a los tejidos. 91 a 100 viene el pulso. La presión va a bajar ligeramente de 80 a 90. El grado de choque es leve y generalmente transfusión. Generalmente no lo utilizamos. A veces es posible, depende del tiempo. Sí, la pérdida sanguínea va de 1500 a 2000, ya estamos ya del ámbar queriendo entrar al rojo. La paciente va a estar agitada, hay palidez, frialdad y más sudoración. La paciente que nosotros encontramos, la encontramos en la que les he contado el caso, que es de Ripley. Esa paciente deberíamos publicarlo, nos falta un poquito de tiempo para publicarlo el caso, para que vean cómo puede servir el que trabajemos en equipo, sudoración, palidez, el pulso, por supuesto que ya se acelera a 101 a 120, la presión arterial se desciende 70 a 79, la sistólica, el grado de choque ya es moderado y generalmente estamos usando transfusión de sangre. Pero si esta pérdida de sangre continúa,
más del 35% mayor a 2 litros, especialmente, acá estamos hablando de hemorragia posparto, pero he tenido casos que también ustedes deben haber tenido, y los que no saben tienen que conocerlo, por un embarazo ectópico. Muchas veces con 500 centímetros recién la paciente tiene síntomas. A veces hemos encontrado, bien contado con aspiración, 2, 3 litros de sangre en una paciente con embarazo ectópico roto. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que en la cabecita ya dijo también el primer ponente, que hay que tenerlo presente el embarazo ectópico para poder hacer el diagnóstico. Cuando ya tenemos más de 2 litros de pérdida, el sensorio está aletargada, la paciente ya se torna inconsciente. Ahí en la perfusión, por supuesto, ya está una hipoperfusión severa, hay palidez, frialdad, sudoración, el llenado capilar que se les enseña desde los internos, el llenado capilar tiene que ser al segundo, está mayor a 3 segundos, quiere decir que hay una pérdida masiva de sangre, el pulso está mayor a 120, he tenido pacientes con embolía de líquido amniótico que el pulso ha llegado a 200, 220 y tenía miedo que se parara ese corazón, pero teníamos que trabajar a tiempo y hemos rescatado muchas veces vidas de pacientes. La presión arterial se disminuye, la sistólica menos de 70, el grado de choque es severo, y acá por supuesto vamos a tener ya transfusión masiva, con los 3 componentes como lo vamos a revisar. Y recuerden que el índice de choque es muy importante, es facilito hacerlo. Si ustedes ponen pulso y dividen por la presión arterial sistólica, si este es mayor a 1.2, es predictor de transfusión masiva. Tenemos porque una cosa es la apreciación subjetiva, hay un trabajo de investigación que les voy a mostrar, la apreciación subjetiva de la pérdida de sangre. Miramos con el personal de centro obstétrico, está el médico, está el residente, está el interno, está la obstetriz, está, está también los internas de enfermería, están las internas de obstetricia, está el personal técnico y están mirando, estamos acostumbrados a ver una cierta cantidad de volumen de pérdida, generalmente que no pasa de 100, 200 después de un parto vaginal, pero cuando ya vemos que este volumen es más de lo que estamos acostumbrados, hacemos un cálculo subjetivo, pero bien fácil si nosotros tomamos pulso y presión porque vamos a monitorizar rápido a la paciente y hacemos la fórmula y vemos que más de 1.2 está el índice. Inmediatamente tenemos que pruebas de análisis de sangre para ver y medir inmediatamente sangre al banco de sangre. Bien, acá en este trabajo de investigación publicado en el British Journal de Ginecobstetricia del 2015, habla, dice, la prevención y tratamiento de la hemorragia posparto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, en este trabajo dijeron que acá están las pérdidas de 500, 1000, 1500 el volumen, y en la parte del eje de las abscisas está el porcentaje de muertes de mujeres. Miren ustedes, ¿cuántas tienen esta hemorragia posparto? No muertes, la hemorragia posparto. La gran mayoría, el 60%, tiene una pérdida de menos de 500. Y ahí tenemos que tener una etapa preventiva. Cuando ya la sangre pierde, el volumen sanguíneo se pierde llegando a 1000, ya tenemos que empezar a dar tratamiento. Tenemos que ponerle vías, por lo menos, a una paciente que vemos que está sangrando. Y cuando la pérdida de sangre se va a 1500, ya hemos visto ya, ahí sí, la alerta roja, alertar la clave, y de 1500 a 2800 ya son técnicas de rescate. Cuando sobrepasa los 2800, la muerte materna se nos va a dar en más o menos el 0.5%, pese a que actuemos. Entonces hay que actuar en las primeras etapas y no esperar que ya tengamos una pérdida masiva de sangre en las pacientes. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer el manejo? Ahora vamos al manejo del shock hemorrágico. El manejo debe iniciarse en forma inmediata. Estamos mirando que está sangrando la paciente, masaje uterino, abrirle vías, inmediatamente tiene que ser agresiva. Y alertamos la clave roja, El minuto 0 es el más importante. ¿Quién detecta? ¿Quién es el personal que detecta? Es el que tiene que activar la clave roja. La percepción de la pérdida de más de 1 litro subjetivamente es un buen punto de corte para iniciar las maniobras de reanimación. Ese es nuestro punto 0 de dónde estamos empezando. Bien, este trabajo de investigación del doctor Zuckenbiese dice, acá tenemos más o menos un cálculo subjetivo de cómo calcular cuánta pérdida de sangre tiene esta mujer. Si tiene su pañito,
pañito posparto, dice en esta proporción vamos a tener 100 centímetros. Si tenemos solamente un tampón, una esponja que le hemos puesto en la vagina, 30 centímetros. Pero si moja todo el pañal, 300 centímetros. Miren ustedes cómo podemos hacer un cálculo rápido. Si llena la riñonera, está casi llena, como ustedes la ven ahí, decimos pérdida de 500, estallamos a la alerta, ¿no? Y si está manchando ya la cama, está manchando en esta proporción, decimos 200. Y cuando la paciente tiene ya sangrado que mancha toda miren ustedes la proporción de sus piernas y toda la sobrepasó el pañal y la ropa, decimos 1000. Este es un cálculo aproximado de este trabajo de investigación muy interesante. Clave roja. No. Dime la presente que estamos por favor, apagar un audio, por favor. Trabajamos en equipo con la clave roja. Hay que asignar funciones. Todos no vamos a hacer la cabeza. Todos no vamos a estar como los políticos, que nos golpeamos de la cabeza. No. Tenemos que asignar funciones a cada uno. ¿Quién va a ir a la cabeza? Por supuesto, el ginecólogo, porque es el que va a comandar. O si está en UCI, el luciólogo. En los brazos, pero estamos hablando del punto cero, donde estamos en centro obstétrico, estamos en la sala de partos, quién va a ir a los brazos, quién va a estar en el abdomen y quién va a hacer los registros. Entonces, ese es el trabajo de equipo. Tenemos que hacer siempre ensayos de la clave roja o de la clave azul para ver qué papel va a jugar cada uno en el momento y no todos cruzarnos en nuestros trabajos. Hay que tener a alguien liderar, que es el médico, el especialista en este momento. Si es un paciente de infarto en piso de medicina, lo tendrá que liderar un cardiólogo. Estamos hablando de obstetricia, tendrá que liderarlo el ginecólogo. Entonces, inmediatamente tener el kit de la clave roja disponible siempre en todos los centros obstétricos, en todas las salas de emergencia, en todo de hospitalización, en centro quirúrgico, en centro de recuperación posoperatoria. Tenemos que tener el kit de clave roja, clave azul y clave amarilla, especialmente el de la clave roja, que tener todos los elementos que con un checklist tenemos que chequear cada día para que no nos falle y podemos usar los implementos que tenemos en esa caja del kit de clave roja. Recordar que estamos en la hoja cero. ¿Quién alerta y cómo se ocupa el equipo y da la alerta, activar la clave roja? La hemorragia puede ocurrir en el servicio, ya hemos dicho, de emergencia. Claro, viene una paciente, me vino a mí una paciente una madrugada a las 5 de la mañana chocada, me llamaron inmediatamente, voy a asistir, la llevaron a shock trauma y veo que la paciente estaba papel, tenía claro sangrado, pero estaba papel y no tenía el volumen de sangrado que justificara la presión que estaba demasiado baja, taquicárdica, la paciente casi sin pulso, entonces casi no contestaba, el familiar dijo que había tenido una hemorragia masiva y tenía un abdomen distendido. Lo primero que pensamos con una ecografía, sangre en cavidad, este es un embarazo ectópico roto. Es la única razón por la que nos permite la ley y el trabajo, llevar la sala de operaciones sin quirúrgicos, sin análisis, en el transcurso se le va tomando llegar a centro quirúrgico y parar el sangrado. Llevamos a esta paciente jovencita de 17 años a sala de operaciones, efectivamente era un embarazo ectópico roto. ¿Cuántas horas había pasado para que llegara a ese extremo? En su casa no quiso decir nada porque era una adolescente embarazada, que no quería que sus padres se enteren, y ya cuando estuvo mal vinieron a verla por casualidad en la madrugada sus padres y encontraron que la paciente, la niña, estaba mal. La trajeron ya casi llegando, me acuerdo el anestesiólogo me dijo, me estás trayendo un casi cadáver, porque no se le podía detectar la presión arterial. Eso era muy débil. Simplemente con un apoyo, ni siquiera anestesia, con un apoyo neurolepto, entramos a sala de operaciones y aspiramos 3 litros de sangre, pero esa paciente logró recuperarse porque sí tenía un grupo de sangre O positivo. Y gracias a Dios teníamos en sala de operaciones a esa paciente 7 unidades de inicio, al día siguiente en total se le puso 10 unidades de sangre y la paciente se recuperó. Lamentablemente, para ella, tus padres tuvieron que enterarse que la niña había tenido relaciones sexuales y para mala suerte un embarazo ectópico, pero que la recuperamos a esta niña para que pueda ser a futuro una mamá feliz.
se activa la clave roja, la acción de la primera persona, lo realiza quien, la primera persona que ve que hay una hemorragia, sea quien sea, así sea el esposo, o sea la técnica de enfermería, o la obstetriz, o la enfermera, la persona que esté, hasta puede ser el personal de nutrición que esté yendo a llevarle la alimentación y encuentra que hay una paciente con hemorragia, tiene que dar la alerta de la clave roja para que todo el equipo recurra a atención de esa paciente. Entonces, la persona es el punto cero, establece el contacto que establece con la paciente. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar entonces? Acá tenemos un muñeco de los simuladores ahora con la virtualidad que estamos enseñando en las universidades por la pandemia del COVID. Hemos tenido que estos muñecos anatómicos nos han servido muchísimo para las clases virtuales con los alumnos. Bien, a la cabeza va un equipo, que es el ginecólogo el que va a dar las órdenes, el comando. También tiene que tener otra que está viendo el útero para ver la tonía y los brazos para ponerle las vías. Bien, entonces, a la cabeza va el que maneja, ¿no es cierto? El jefe. Hay que administrar oxígeno, hay que verle vías aéreas permeables, dar el estado de conciencia de la paciente y toma los tiempos de los sucesos. Está anotando, por lo tanto no puede solamente ir una persona, tiene que estar al lado otra que está anotando. Ese es el manejo de la hemorragia postparta, la organización del equipo. En los brazos, ¿quién va? Hay que chequear pulsos, tenemos que ponerle doble vía con una bránula gruesa, definitivamente, no vamos a poner una de 21, ni hablar, ¿no? Entonces hay que chequear los pulsos, hay que canalizar 2 vías de grueso calibre, hay que realizar pruebas de laboratorio en la primera muestra, prueba de laboratorio, y pedir inmediatamente pruebas cruzadas, 4 a 6 unidades de sangre. Reponer las pérdidas en bolos, en vía endovenosa, reponer en bolos, no 3 a 1, 4 a 1, no olvídense de eso, hay que ponerle 500 en bolos, endovenosa, líquidos endovenosos, iniciar los contractores uterinos, los uterotónicos, oxitocina, metergin y misoprostol, lo que tengamos primero, por supuesto, a la mano, la oxitocina que trabaja muy rápido, luego el metergin y luego el misoprostol. En la posición del útero, ¿quién va a ponerse? Hay que iniciar aquí el masaje, hay que pedir ayudantes porque solito a veces no podemos trabajar. Hay un ayudante en la cabeza, 2 a 3 ayudantes en los brazos, realizar masaje bimanual, pensar en las 4T, qué cosa tiene la paciente, lo más frecuente, hemos dicho 70% son atonías uterinas, entonces el útero hay que masajearlo y que otro nos esté revisando si hay desgarros, si hay retenciones de placenta o de membranas, o si tiene problemas, revisar la historia si tiene problemas de coagulopatía. Hay que pensar siempre en una cirugía oportuna, por lo tanto el equipo es el que debe trabajar. Bien, asignamos las funciones. Acá estamos, ¿no? Eso le hacemos el ensayo a los alumnos para que no se olviden cuando estemos con la paciente. Acá viene el número 1, en el brazo izquierdo 2, en la pelvis 2 y el registro hay otra persona. Son las mínimas personas que pueden estar al lado de una paciente que está con hemorragia. Por favor, apagar el micro, el que ha prendido. Bien, aquí está un médico ginecólogo que es el que tiene que ir a la cabeza. Inmediatamente empezar con el monitoreo, ver el pulso, presión y dar las órdenes de la transfusión y a todo el equipo. Es el que va a pilotear el manejo de la clave roja. En el minuto 0 tenemos que alertar a ¿quién? El equipo médico de turno. No vamos a llamar al jefe siendo 10, 11 de la noche o 1 de la mañana. Tenemos que trabajar el jefe de guardia, el ginecólogo de turno, entonces el médico ginecobstetra, el jefe de guardia que tiene que saber para poder dar las comunicaciones adecuadas y trabajar con las otras especialidades. Un médico general, si hubiera a la mano, los hospitales de alta especialidad no tenemos médicos generales, pero tenemos un médico internista, un médico anestesiólogo, porque si necesitamos intubar, un unciólogo, cirujano general, médico intensivista, obstetriz, enfermera, técnico de enfermería, según el nivel que tengamos de atención en el centro de salud. El servicio de laboratorio tiene que estar a la mano, siempre con equipo de guardia, el banco de sangre también siempre tener a disposición bolsas de sangre, servicio de transporte por si tengamos la necesidad de referir al paciente y un centro asistencial de referencia lo más pronto posible al centro de primer nivel, que ahí es donde se presentan generalmente las hemorragias en el primer nivel, que es donde se atiende la mayor cantidad de partos. Por eso se quiere que los partos sean
institucionales para que allí podamos trabajar. Entonces, el equipo, el médico obstetra, el ginecobstetra, el anestesiólogo, la enfermera auxiliar, la instrumentadora para la sala de operaciones, el camillero que puede trasladar rápido a la paciente, el laboratorio clínico, el servicio de transfusión, las salas de cirugía, tener siempre una sala de cirugía en el Hospital del Seguro, ya también el Ministerio de Salud tienen una sala exclusiva para las emergencias de obstetricia y otra para las emergencias de cirugía. Recuerdo años pasados que no teníamos mucho personal, no teníamos más que un anestesiólogo de turno, teníamos que esperar al paciente de ginecobstetricia porque estaban de repente operando una emergencia de una apendicectomía o una operación más larga, un vólvulo, un problema de intestino, una trombosis intestinal, y nosotros estando con la emergencia obstétrica que nosotros nos corremos el riesgo del binomio. Por lo tanto, ustedes saben que el binomio madre-niño tiene prioridad de atención en todo centro de salud, porque estamos hablando de 2 vidas. Luego tenemos que tener una sala de operaciones exclusiva para las emergencias obstétricas. Cuidados intensivos, siempre tener una cama para poder pasar una paciente que tenga la necesidad de pasar a unidad de cuidados intensivos, la de recuperación posanestésica, y tener un transporte rápido, camilla dentro del hospital, ambulancia, trasladar a paciente. Hoy, gracias a la pandemia, tenemos el SAMU, estas emergencias con las ambulancias totalmente equipadas que nos permite llegar a los centros de salud en mejores condiciones. Por lo tanto, este es el equipo que debe trabajar. Bien, seguimos con el minuto 0. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle los líquidos fríos a una paciente que está con vasoconstricción, a una paciente que está con hipoperfusión, la vamos a empeorar. Tenemos que calentar en baño María, hay que transfundir el tibio o por lo menos a la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? En baño María para la sangre, para los hemoderivados que están sacando de la refrigeradora, tenemos que ponerlo en baño María. O bien en el microondas las soluciones cristaloides, no la sangre, ¿no? Las soluciones cristaloides, eso sí podemos poner al microondas, pero la sangre y los hemoderivados que son tejidos vivos, solamente en baño María. Bien, entonces ahora nos vamos ya a la paciente, no logramos estabilizarla antes del primer minuto, nos vamos a la valoración y reanimación hemodinámica. Miren ustedes, en obstetricia estamos hablando al minuto, porque en minutos la paciente se nos puede morir, es como un avaliado, nos puede morir, por lo tanto hay que trabajar rápido, ultra emergencia. ¿Qué hacemos entre el primero y el 20 minutos? Hay que hacer un diagnóstico. ¿Qué fue? ¿Por qué la paciente se ha chocado? ¿Fue retención de placenta? ¿Fue atonía uterina? ¿Fue un desgarro? ¿Fue retención de restos? ¿Qué cosa es lo que tiene la paciente en una preclámptica? Hay que hacer el diagnóstico. Para el tratamiento, para el shock, deben hacerse casi simultáneamente. Diagnóstico y tratamiento. Estamos hablando de un minuto, así tenemos que pensar recontra rápido. El principio básico es seguir a detener la hemorragia y reemplazar la pérdida del volumen, ¿no? La pérdida de volumen. Bien, entonces iniciamos las maniobras de reanimación, como les he dicho, A, B, C, D, E, en la obstetricia. A, B, C, D, E, no olvidarse. A, vía aérea permeable. B, ventilación adecuada. Oxígeno, tenemos que tener a la mano los balones de oxígeno. C, hay que parar el sangrado. Hay que tener 2 accesos venosos. Hay que usar fluidos. Hay que definir responder o no responder, si responde o no responde a los fluidos, qué fármacos vamos a utilizar, qué hemoderivados vamos a utilizar. D, el diagnóstico de las 4T, tejido, trauma, tono y trombina. Y evitar la hipotermia, tenemos que calentarle mantas calientitas a la paciente, no totalmente desnuda, estamos trabajando, pero recuerden poner calefactores, para que la paciente, ahora que estamos en frío, en las áreas de frío, como Cusco, que ahorita estamos con la temperatura muy baja, 4 grados, 5 grados, a la paciente si la enfriamos, tenemos que calentar el ambiente, ¿ya? Verificar que la vía aérea esté permeable, cuerpos, estado de conciencia de la mujer, si puede botar sus prótesis dentales, si está comiendo, hay que esté libre la vía aérea. En caso de la que la vía aérea esté obstruida o en peligro de que vaya a estarlo, entonces hay que hacer una intubación endotraqueal. Hay que hacerla rápido. B, respiración y ventilación. B,
ver la ventilación, proporcionar oxígeno con máscara, con máscara de reservorio, con líquido, a razón de 6 a 10 litros por minuto. El objetivo que es alcanzar una saturación del 95. Ahora con la pandemia del COVID, todos tenemos ahora este oxímetro de pulso, y ahí se toma la frecuencia y el oxímetro de pulso. Tenemos que estar más del 95% de saturación. Claro, va a depender de la altura en que te encuentres, ¿no? Si estás en la costa, 95%, aquí en la altura 91%, pero que tenga un grado de saturación adecuado. Seguimos con el A, vía permeable. B, oxímetro de pulso, ventilación adecuada, suplemento de oxígeno. Ahí tenemos el reservorio con el suero fisiológico, ¿no? Para que no sea el oxígeno puro. Tenemos que tener una bolsa con reservorio a 10 litros por minuto. Bien. Seguimos, la vía aérea, ustedes están viendo ahí a la paciente, le están poniendo, está de costadito izquierdo porque todavía está embarazada, entonces hemorragia intraparto, con gestación. Se le pone una máscara de oxígeno con líquido y tener a la mano el monitoreo. Hay que monitorizar pulso, presión arterial de la paciente y verle su estado de conciencia. La han puesto en un tren del Embur invertido. Paciente tiene que estar con la cabeza un poco elevada para que la circulación vaya a los sitios que sea necesario. Bien, estamos con C de circulación ahora, ¿no? El control de la hemorragia. Cateterizar 2 vías periféricas con un catéter de 14, 16 o 18, no 21, no nos va a servir de nada. Evitar ponerlo en la flexura o en el codo, porque ahí se va a infiltrar muy rápido, tenemos que ponerle en otras vías de acceso. La persona que canaliza será quien tome las muestras. Inmediatamente canaliza, toma las muestras de sangre para mandar al laboratorio y pedirle pruebas cruzadas de paquetes globulares, inmediatamente al banco de sangre. Colocarle una sonda Foley, porque no sabemos si nos va a hacer insuficiencia renal o la paciente está perfundiendo o no. Entonces hay que colocarle una sonda Foley con una bolsa colectora para ver el volumen de orina horario. Establecer el grado de hemorragia. Ya hemos dicho, la relación de pulso con presión arterial. Iniciar la infusión de cristaloides en bolos de 500, ¿ya? En bolos de 500, y controlar la hemorragia, por supuesto. Si tenemos nosotros una ruptura uterina, tenemos que llevarla con estas condiciones, llevarlas a sala de operaciones, inmediatamente operar para sacar ese útero o suturar ese útero que se ha roto. Bien. Entonces, acá tenemos para el sangrado, para parar el sangrado, oxitocina, tenemos metergin, tenemos misoprostol, tenemos bolsa de Bacri, masaje uterino, traje anti-shock, una histerotomía, inmediatamente ponemos los puntos de Lynch o hacemos una embolización de la arteria uterina o hacemos clampaje de la arteria uterina, una histerectomía de ser necesario como un packing y ya las condiciones que nos permita a la paciente trabajar. Posición, ya hemos dicho, 45 grados, las piernas hacia arriba para que la sangre retorne a los órganos nobles. O tensiotomía, insistamos en la sala para que permita la redistribución de sangre. Usar, por supuesto, células tendrá que ser 14 a 16 o 18 y cortas, no las largas, cortas generalmente para pasar rápido y no infiltrar la vía que es oro en ese momento, ¿no? Y tener 2 vías de acceso. Y miren ustedes dónde están analizando, no en la flexura, no en la muñeca, para poder tener unas vías de rápido, de buen calibre, para poder pasar los líquidos en forma rápida. 2 accesos venosos en los 2 lados, inmediatamente el que toma la primera punción va a tomar la muestra de sangre para mandar al banco de sangre que vean qué grupo de sangre tenemos, cómo está su hemoglobina, cuánto ha perdido y pruebas cruzadas para que tengamos paquetes globulares. Seguimos en C. Entonces seguimos 2 accesos venosos, usamos cristaloides tienen que estar calientitos, suero fisiológico, lactato de Rinker, si tuviéramos nosotros, no tenemos lamentablemente en nuestro hospital, pero sí suero fisiológicos, expansores, bolos de 500, lo primero hay que pasar bolos de 500 y evaluar la respuesta a esta transfusión de 500. Seguimos, ¿qué medicamentos tenemos que tener a la mano que está en el kit de clave roja? La oxitocina, el metergin,
el misoprostol. Y más abajito les pongo el ácido tranexámico, que también lo estamos utilizando en los hospitales, pero ahora les voy a ver con un trabajo de investigación último que se ha publicado del ácido tranexámico. Tenemos nuestros bemoles, no le hace daño, pero tenemos nuestros bemoles en el uso del ácido tranexámico. Decimos, salió la carbetocina, que es de acción más prolongada y por lo tanto tenemos que utilizar carbetocina en todos los hospitales. Se hizo este trabajo de investigación en el 2019, comparando la carbetocina versus la oxitocina. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Usar la carbetocina que es tan cara o usar la oxitocina que es más barata? Se hizo el trabajo de investigación, medicina basada en evidencias después de un parto vaginal. Se hizo un metaanálisis de varios estudios y ver la eficacia. Se revisaron en el PubMed, en el Cochrane y el Embase sin restricciones del idioma hasta el 2018. Se eligieron ensayos aleatorios para el uso de ambas y con una pérdida sanguínea de más de 500 en partos vaginales. Decimos hasta 300, en cesárea 500, pero estamos hablando de este trabajo en parto vaginal. Los resultados de los metaanálisis de 5 ensayos controlados indicó que no hubo diferencia significativa en el uso de la carbetocina y oxitocina. Por lo tanto, debemos tener la carbetocina en los hospitales. Yo creo que con este trabajo de investigación dale mano a la oxitocina. En conclusión, la carbetocina fue tan eficaz y segura como la oxitocina para la prevención de la hemorragia posparto en mujeres de parto vaginal. El uso de la carbetocina va a depender del manejo económico. Si estás en una clínica, le vas a utilizar pues, la carbetocina, no le hace daño, pero tiene iguales resultados, pero nos vamos al costo, ¿no? Y la oxitocina sí tenemos a manos llenas. Dice, ¿se puede ofrecer como un tratamiento para la hemorragia posparto? Sí, pero previa utilización de uterónicos. No vamos a usarlo como primera prioridad. No ha sido efectiva como primera prioridad de estructura de traumatismos en el canal del parto. Primero tenemos que usar los uterotónicos y luego recién tramo venosa durante 1 minuto. Se puede repetir a los 30 minutos. Y hay un trabajo de investigación del año 2021, el uso del ácido tranexámico para la prevención de la pérdida de sangre en el parto. No estoy hablando de una cirugía, sino en el parto tras cesárea. Este es tras cesárea. El doctor Setigres y colaboran ustedes todos para el año 2022. En varios ensayos, los antecedentarios, ensayos pequeños, se asoció el uso del ácido tranexámico a una menor pérdida de sangre en el posparto después de una cesárea. Entonces hay un multicéntrico a doble ciego, aleatorizado y controlado, se asignaron medidas cesáreas antes y durante el trabajo de parto y se le administró parto se definió como la pérdida sanguínea de más de 1 litro en la cesárea y transfusión de paquete globo 48 horas. La metodología de los resultados de 4.551 mujeres que fueron aleatorizadas, 4.431 se sometieron a parto por cesárea, el 93%. Resultado primario, 556 de las 2.086 mujeres, o sea, el 26% en el grupo para ácido tranexámico y 31% para el placebo, ¿no es cierto? Así fue la distribución. Se produjeron eventos tromboembólicos a los 3 meses posteriores al parto en el 0.4% de las mujeres que recibieron ácido tranexámico. A los, miren ustedes, 3 meses posteriores. Y el 0.1% de las mujeres que recibieron placebo. Bien, las conclusiones de este trabajo, ¿qué dice? Entre las mujeres que se sometieron a cesárea y recibieron agentes uterotónicos primero, profilácticos, al tratamiento con ácido tranexámico. El ácido tranexámico resultó en una incidencia significativamente menor de la pérdida de sangre. O sea, si lo utilizas después de los uterotónicos, es útil. ¿No es cierto? Cuando ya hemos tenido una pérdida de más de 1.000 y hay que hacerle transfusión de glóbulos rojos. Pero no resultó en una menor incidencia de resultados clínicos secundarios relacionados con la hemorragia. O sea, primero tenemos que usar los uterotónicos según es trabajo, según una medicina basada en evidencias, y después utilizamos el ácido tranexámico.
Bien, seguimos con el C. Si tenemos retención de restos, hay que hacer extracción de los restos, extracción manual de la placenta. Si el útero está atónico, hay que hacerle masajes. Ay, perdón. Hay que hacerle masajes. Luego, podemos utilizar la bolsa de Bakri cuando tenemos un útero atónico, cuando tenemos a disposición, y si no, un guante quirúrgico y lo inflamos. Y si no, como la técnica de los bolivianos y de otros países subdesarrollados que usan el condón. Y el condón lo tenemos en todo sitio. Como hay riesgo de infección, vamos a usar ampicilina, gentamicina, cefazolina 1 gramo y clindamicina, ¿no? Tenemos que utilizar varios antibióticos porque la vagina está llena de una flora bacteriana. Miren ustedes todas las, no solamente la bolsa de Bakri, todos los elementos que podemos utilizar para hacer compresión del útero. Una sonda Foley, sí podemos utilizarlo, llenamos al máximo. La bolsa de Bakri, podemos utilizarlo, que es como una sonda Foley grande. También tenemos la Sangenstangen Blackmore, que se utiliza para las hemorragias digestivas, también nos puede utilizar para comprimir el útero, la sonda de Ruch y el condón amarrado a una sonda de Foley. O sea, el ingenio no nos va a faltar cuando tenemos que salvar la vida de una mujer. Bien, acá está la vía y el uso de la bolsa de Bakri. Aquí está la vía, el uso de la bolsa de Bakri, y como ustedes ya les he dicho, podemos utilizar la sonda Foley, la Ruch, la hemorragia digestiva, lo que tengamos a la mano, sueros líquidos y antibióticos. Perdón. Y si tenemos la bolsa de Bakri, tenemos que utilizarla. No la tengan de recuerdo, tenemos que de demostración, tenemos que utilizar con de Bakri o poner las restos retenidos, primero hacer la limpieza. Cuando sangrado cervical asociado a cáncer, ahí solamente es taponamiento vaginal y a una paciente hacer la histerectomía. Cuando tenemos una corioamnionitis, no vamos a llenar porque la bolsa de Bakri se tiene que quedar unas horas, hasta un día, 2 días. Y cuando tenemos alergia a la silicona y al látex, tenemos que estar, eso es en la historia clínica. Bien, una embolización. Complicaciones luego de la embolización uterina, que es parte del tratamiento de parar la hemorragia. Podemos tener necrosis uterina y vesical, necrosis podemos tener sepsis, la necrosis va a dar sepsis. Un retardo de crecimiento se ha demostrado en los siguientes embarazos. Una formación de falsos aneurismas en la zona de punción, parestesias en los miembros inferiores, trombosis de la vena femoral. Estas complicaciones podemos tener en la embolización cuando tenemos que trabajar de urgencia para salvar la vida de una persona. Las complicaciones de las suturas hemostáticas, cuando ponemos la sutura de Lynch, cualquiera de las suturas que usamos, podemos generar piometra, una erosión de la pared del útero y desgarro, puede haber una necrosis isquémica porque hemos apretado mucho las arterias, cuando podemos crear sinequias a futuro y necrosis del útero. ¿Cuáles son las complicaciones luego de la ligadura de las uterinas y las ilíacas internas? Podemos tener hematoma de ligamento ancho, podemos tener unas isquemias de los nervios periféricos y tener una insensibilidad, oclusión intestinal aguda, y podemos tener obstrucción de la ilíaca común. Miren ustedes las complicaciones que tenemos que tener a la mano, por lo tanto, tenemos que hacer prácticas previas antes de tener el manejo con la paciente. Por lo tanto, ¿quién va a manejarla? El que tiene más experiencia en estas hemorragias, que es el ginecólogo. ¿Cómo se utiliza una alternativa a la bolsa de Bakri? ¿No? Esto es en Nueva Delhi y en Bolivia lo hicieron. Muy bien, a mí me lo enseñaron. Se coloca el condón bien amarrado, cerrado en la punta y amarrado en la sonda Foley, se le coloca al útero y se le llena de líquido, tibio por supuesto, para que no haya esa descompresión para taponamiento uterino. Se va a quedar entre 8 y 48 horas, por eso es el riesgo de infección. Si hay restos no le podemos hacer, tenemos que limpiar. Estudio prospectivo de la intervención había publicado en Nueva Delhi este uso del condón, si no tienes la bolsa de Bakri. El control de la hemorragia posparto, con esto se hace en el 94.4% de los casos. ¿Quiénes lo utilizan? Los países de bajos recursos, como nosotros.
Y también tenemos que utilizar hemoderivados, además del paquete de glóbulos rojos. En la emergencia tenemos que tener en el banco de sangre 2 unidades de sangre o positivas o de preferencia o negativa, porque no sabemos todavía el grupo sanguíneo, es de emergencia. Y si no tenemos, usamos la O positiva, como le hemos usado a esta paciente RH negativa, y nos salvó la vida de la paciente. Cuando estamos con una hemorragia masiva y no tenemos todavía las pruebas cruzadas. ¿Qué tenemos que tener a la mano? Paquetes globulares, plasma y plaquetas. Tenemos que tener 6 bolsas a la mano en los bancos de sangre, siempre en todo centro de salud que atienda parto, porque el parto puede tener hemorragia en cualquier minuto, en cualquier momento. Entonces tenemos que tener 1, mínimo 6 unidades, 6 de paquete globular, de plasma y de plaquetas. Bien. Estos en el banco de sangre, ya les he dicho, y de emergencia podemos utilizar el O negativo si es que no le hemos hecho pruebas, y si no tenemos a la mano un O negativo, podemos usar un O positivo, cuidando a la paciente, viendo que no haya problemas para ver una ruptura de los glóbulos rojos, ¿no? Y plaquetas, paquete globular, plasma y plaquetas, ¿no? Ese es el modo que tenemos que recuperar. Hay que ver concentrado de fibrinógeno también y tener crioprecipitadas. A veces eso nos va a salvar la vida. Y también, por supuesto, después de los uterotónicos, tener el ácido tranexámico. No he dicho que no se utilice, sí, después de los uterotónicos. Y vamos a la E, evitar la hipotermia. Como les he dicho, hay que calentar la sala. Bueno, si está en Puerto Maldonado, si está en la selva, si está en Colombia, en la zona de Centroamérica, no van a tener necesidad de calentar el ambiente porque ya está caliente, pero en las zonas de invierno donde trabajamos la gran mayoría, en las zonas de América del Sur, tenemos zonas muy frías, o en otros países, Estados Unidos, etcétera, etcétera, donde tienen ambientes de bajo cero, las temperaturas, Rusia y todo, tenemos que calentar el ambiente. Ellos tienen aire acondicionado, calefacción, nosotros no, tenemos apenas una estufa que nos hace calentar el ambiente. Entonces, la hipotermia aumenta el riesgo de falla múltiple orgánica y coagulopatía. Hay que cubrir a la paciente con frazadas, calentar los fluidos antes de transfundirla. Si tuviéramos una colchita eléctrica calientita, ideal. Si no lo tenemos, podemos poner bolsitas de agua caliente debajo de la colcha, debajo del colchón, no directo a la paciente, porque se ha producido muchas veces quemaduras. Una bolsa de agua caliente nunca se pone directo a la paciente. Y la lactancia, por supuesto. El bebé es la mejor estufa, y si le damos de lactar, va a ver por el reflejo de Ferguson, succión, contracción, liberación de oxitocina. Entonces tenemos que acercarle para que el bebé también sirva de uterotónico. Bien, recordar siempre las 4T para todo. El útero, trauma, tejido y trombina, para manejar las 4T. Bien, aquí tenemos, ¿qué tenemos que tener a la mano para el manejo de las 4T? Los uterotónicos y si tuviéramos el traje antichoque o vendas, podemos ponerle los medicamentos de la kit de clave roja. Tener oxígeno, sí. Y evaluar, la última E, es el déficit neurológico. Una manera más fácil de evaluar el estado de conciencia es a través del ABDI, ABDI, A de alerta. Eso sirve para la escala de Glasgow, ¿no es cierto? A de alerta, B de respuesta al estímulo verbal, D propuesta del estímulo doloroso y inconsciencia. Y aquí lo tienen, a través de la escala de Glasgow. El movimiento ocular es espontáneo, al llamado, al dolor, o está ausente. Respuesta verbal está orientada, confusa, incoherente, incomprendida o ninguna. Motora, obedece a la orden, donde se localiza el dolor, retira, no retira el brazo, está decorticada, descerebrada o no tiene ninguna respuesta. Y si ustedes ven en el punto número 4, espontáneo, 5, orientada, 6, obedece bien, hace 15 de la escala de Gauss-Bloch, quiere decir que es una paciente que está en buen estado neurológico. Tenemos que hacer una evaluación rápida para ver cómo está la paciente. ¿Cuál es el mensaje? El manejo del shock hemorrágico es necesaria una rápida identificación de la causa y su control, el tratamiento, el manejo, mientras se realizan las maniobras iniciales de reanimación. ¿Qué vamos a hacer del minuto 21 a 60? Ya estamos ya con la paciente más estabilizada. Y si no se estabiliza, ¿qué vamos a hacer? Estabilización
hay que reevaluar la necesidad de repente de una cirugía, reevaluar la necesidad de sangre y de hemoderivados. Tenemos que tener una respuesta adecuada al tratamiento, o hay una mejoría transitoria o no hay mejoría. Estas son las tres opciones que tenemos ya a la hora. Respuesta adecuada, mejoría transitoria o no hay mejoría. Una respuesta paciente estable, ya no hay sangrado activo, la transfusión de pruebas cruzadas está completa, ya no va a ser necesario, ya está controlada la hemorragia, la cirugía probablemente no se va a hacer, se le administra 50% de los fluidos calculados en las siguientes 4 horas. De lo que hemos calculado, 50% en las siguientes 4 horas. Y el resto en las siguientes 20 horas, más o menos a 150 centímetros por hora, ¿no? En las siguientes 20 horas. Si la mejoría es transitoria, está estable transitoriamente, hay que transfundirle 2 paquetes globulares, ¿no? Si las pruebas son incompletas, hay que tipificar, ya para eso ya tendremos el grupo sanguíneo y el factor RH, y si la paciente continúa con sangrado activo, hay que controlar la hemorragia y lo más probable es que pase a cirugía. Revisar nuevamente todos los procesos del protocolo del minuto 1. Si no hay mejoría y persiste la hemorragia, persiste el shock, la hemorragia es incontrolable, saben que vamos a pasar al CID, pérdidas mayores al 40, requiere una cirugía urgente, como hicimos nosotros, transfusión del grupo sanguíneo negativo urgente si no tenemos otras pruebas, y revisar nuevamente todos los protocolos desde el minuto 1. Y acá lo resumimos. Si la respuesta es rápida, si la respuesta es transitoria o no hay respuesta, ¿qué hacer? Si la respuesta es rápida, todo se retorna a lo normal, el choque ya se ha compensado, es leve porque ha habido menos de 1500, hay una transfusión que ya no va a ser posible o improbable, y sangre compatible, pruebas cruzadas, si en caso necesario. Si la respuesta es transitoria, la hipotensión es recurrente, el sensorio comprometido, el pulso radial débil, hay taquicardia, sigue habiendo pérdida, la paciente sigue chocada, hay que ponerle paquetes globulares de emergencia 2, paquetes globulares de emergencia y sin pruebas cruzadas. En caso de que no haya O negativo, se le dé lo positivo. Y si no tenemos respuesta, que es el peor de los casos, que espero que no nos pase a ninguno, que permanecen las funciones anormales, no conseguimos las metas en ningún momento, la pérdida sigue más de 2 litros, el paquete de transfusión globular y hay que poner 6 o 4 de glóbulos rojos, 6 de plaquetas y 6 de plasma. Inmediatamente paquetes globulares, seguir las transfusiones y ver en la unidad de cuidados intensivos ya tiene que ser manejada, por supuesto, ¿no? No dar cargas predeterminadas. Hemos dicho 500 de bolo, no se le da 1 o 2 litros al azar, evitar las fórmulas de estimación, 3 por 1, eso se decía antes, ahora no, son bolos de 500 cristaloides endovenosos y tibios, ver el pulso radial y el sensorio que esté intacto de la paciente. El tipo de respuesta a los parámetros clínicos, la mejoría sostenida, ninguna intervención. Si la mejoría es parcial, reto de cristaloides y volúmenes y de coloides. No hay mejoría a los retos de volumen, hemoderivados y cirugía. Y si no hay ninguna respuesta, control quirúrgico inmediato, inmediatamente a sala de operaciones. Reevaluación constante de la paciente, el estado de conciencia, la vía aérea, el pulso, la presión, la diuresis, que es importante, verificar el control de la hemorragia y, por supuesto, evitar la anemia, la hipotermia. Debe establecerse la necesidad de intervención quirúrgica o no. ¿Le vamos a hacer histerectomía? ¿No le vamos a hacer histerectomía? Le hemos puesto la bolsa de Bacri, pese a eso sigue sangrando. Vamos a decidir en equipo. Si no se cuenta con una capacidad resolutiva, esta paciente tiene que ser referida a un centro de salud de mayor nivel. Por lo menos ya le hemos estabilizado, pero sigue con su sangrado, con su hemorragia, hay que referirla a tiempo. Si hemos utilizado las técnicas técnica de Lynch, la sutura de Hyman, la sutura de Cho, le hemos puesto el paquete en la bolsa de Bacri y la paciente sigue sangrando, esa paciente tiene que ser referida a un hospital de mayor complejidad. La coagulopatía generalmente ocurre después de 1 hora de la hemorragia y debe ser calculada el perfil de coagulación. Por eso era el minuto 0, minuto 1 el más importante. Se considera coagulopatía cuando se tiene un recuento plaquetario menor a 100.000.
menor a 100.000. Alteración del tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina y el INR 1.5 veces mayor que su control. Y el fibrinógeno menor de 100, el dímero D mayor de 1000. Entonces ya estamos ante una coagulopatía. Hay que corregir la coagulopatía, la CID, antes de realizar procedimientos quirúrgicos. Y eso lo hacemos en la unidad de cuidados intensivos. Si no se cuenta con hemoderivados de factores de coagulación, puede transfundirse sangre fresca total en el caso que sea muy necesario. ¿Y qué hacemos después de la hora? Hay el manejo avanzado, hay que hacer una valoración secundaria. El manejo es multidisciplinario siempre, ginecólogo, intensivista, hematólogo y cardiólogo muchas veces y alguna otra especialidad que sea necesaria para definir el grado del compromiso y manejo de paciente. Hay que vigilar si está el CID avanzado, ver el perfil de coagulación, tratamiento del soporte de la hemorragia severa y sus complicaciones. Tenemos que evaluar el ácido básico, se le hacen pruebas para ver los gases en sangre, gases arteriales, electrolitos, cómo estamos, sodio, potasio, CO2. Bueno, tenemos que hacer esa evaluación y realizar el tratamiento quirúrgico. Nuevamente, la cirugía está presente si es que es necesario. En la paciente que nosotros hicimos un packing, cerramos con 4 puntos, acá artificialmente se dice, se cierra como un cierre rapidito para poder solucionar a la paciente o hacerle una histerectomía en caso que fuera necesario, porque esta es una placenta increta. Bien, entonces la hora dorada de la reanimación, la hemorragia posparto. ¿Qué hace el médico obstetra y qué hace el anestesiólogo? Primero el ginecobstetra hará el diagnóstico de las 4T. Tono, trauma, trombina y tejido. Masaje uterino, manejo médico. ¿Qué hace el anestesiólogo? Hace monitoreo de las pruebas de funciones vitales, manda pruebas de laboratorio, hace 2 accesos de vías endovenosas y bolo de líquidos en 500. Después de los 30 minutos, el ginecobstetra usará el balón hidrostático, el traje anti-shock, las suturas hemostáticas. El anestesiólogo va a hacer una monitorización invasiva, transfusión de sangre y vasopresores. Y luego de los 30 minutos, histerectomía de control de daños y politransfusión de factores de coagulación. Bien, referencia oportuna, definir a la brevedad posible si se puede continuar con el manejo del caso de centro asistencial o se requiere una referencia a una mayor capacidad resolutiva. Asegurarse de llevar en la ambulancia todo lo necesario, como derivados, oxígeno, no que a veces me transfieren pacientes al hospital del primer nivel con un cloruro y estamos ante un aborto incompleto tan sencillo, un aborto tan frecuente, un aborto incompleto, pero con un sangrado importante. Se les puede morir en el trayecto. El equipo que se desplace con la paciente deberá estar entrenado en el manejo de estas pacientes. Una vez controlada la hemorragia, corregido el shock, se debe tener vigilancia estricta por lo menos 24 horas. Luego de la transfusión de sangre del paquete globular, lo que ya hemos hecho, hay que solicitar hemoglobina para ver cuánto hemos elevado, hacer 6 horas y ver el perfil de coagulación. Porque si no dicen ellos, lo traje viva al hospital y me la saco muerta. Hay que ir informando lo que está pasando en el momento, ¿ya? Hay niveles de atención, primer nivel, segundo nivel. Primer nivel de atención, hemos dicho activar la clave roja, al minuto 1, qué hacer, al minuto 20, después del minuto 20, qué hacer. En el segundo nivel va del 21 minutos hasta la hora, ¿no es cierto? Además del primer nivel, evaluar la necesidad de resolución quirúrgica, si en caso tenemos sala de operaciones, ver la asistencia de coagulopatía, paquete globular, tratamiento quirúrgico y referir al tercer nivel de atención cuando el caso lo amerite. Y ahí va el minuto al 60, del 21 al 60, resolver la coagulopatía antes de ingresar a cirugía, transfusión de sangre y después de la hora, manejo multidisciplinario si la paciente sigue con hemorragia, hay una vigilancia avanzada, controlar la coagulación intravascular, tratamiento de la hemorragia severa y sus complicaciones y siempre el tratamiento quirúrgico. Leo ya, es un fluxograma que les va a quedar para que ustedes vean qué hacer en cada paciente, todo lo que hemos desarrollado. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el objetivo del manejo de la clave roja? 0 muertes maternas por hemorragia, 0 es lo que debemos tratar de conseguir. Muchísimas gracias. Hoy estamos festejando en Cusco el Corpus Christi.